Nueve marcas. Edificando iglesias sanas. La conversión. Cómo Dios crea un pueblo. Por Michael Lawrence. Capítulo 5. Ser distintos no es lo mismo que ser diseñados. Las implicaciones de la vida de iglesia como cuerpo. ¿Alguien se acuerda de cómo eran las cosas antes de que existieran los diseñadores de pantalones vaqueros? Ibas a la tienda y comprabas un par de vaqueros genéricos porque no había otra cosa. Pero eso cambió a mediados de los años 70. Recuerdo que a los chicos en edad escolar les empezó a importar la clase de etiqueta que llevaban en la parte trasera de los pantalones. Las marcas se convirtieron en la manera imprescindible de decir quién eras y a qué grupo pertenecías. Pero el deseo de pertenecer a un grupo no fue inventado en los años 70. Las marcas simplemente nos dieron una nueva herramienta para hacer lo que las personas habían estado haciendo durante miles de años. De una manera u otra, la gente se ha dividido en grupos por lo menos desde la Torre de Babel. Cuando estamos con personas como nosotros, nos sentimos seguros, entendidos y apreciados. Hay menos conflictos cuando todos somos iguales. Por eso la cultura nos divide en clases sociales, porque dichas clases se subdividen de acuerdo a sus propios estilos de vida. Y antes de que nos demos cuenta, los conciertos, la bolera, los restaurantes y las iglesias a las que vamos se llenan de personas como nosotros. Utilizando las teorías de crecimiento de la iglesia de misioneros como Donald McGavran, los líderes de la iglesia del siglo XX descubrieron que podían hacer que sus iglesias crecieran más rápido, dejando de lado el modelo todos iguales. Y así empezó lo que podríamos denominar movimiento de las iglesias diseñadas. Por ejemplo, en la actualidad existen lo que son las iglesias baby boomers, las iglesias de la generación X y las iglesias mileniales. Tenemos iglesias en los suburbios con toda clase de lujos, con butacas tipo teatro y portavasos, así como alegres iglesias en la ciudad que se parecen al club que está al final de nuestra calle. En la mayoría de los casos, el objetivo es hacer que la iglesia parezca menos iglesia y alcance a un nicho concreto de mercado. Por tanto, los cultos reflejan los intereses propios de la audiencia deseada. El personal de la iglesia se viste igual que la cultura que quieren alcanzar. Y, según parece, la estrategia funciona. Todas las iglesias más grandes de Estados Unidos siguen este principio. Al fin y al cabo, las cosas iguales se atraen. Como se suele decir, Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Pero, ¿es esto bíblico? En realidad, no. La doctrina bíblica de la conversión enseña algo diferente. Enseña que las iglesias y los creyentes deben ser distintos, no diseñados. Debemos apartarnos del mundo, no conformarnos a él. Y que la iglesia sea distinta es precisamente lo que le da credibilidad al mensaje que proclama. Ahora bien, como hijo de un creyente fundamentalista, tengo que decir sin más demora que este distintivo ha sido aplicado a menudo de manera equivocada. Entre otras cosas, hemos llevado ropa diferente, hemos condenado los juegos de cartas e ir al cine, y hemos mirado con desprecio a los incrédulos, llenándonos de un necio orgullo al usar estas cosas como marcas de nuestra santidad. Sin embargo, a las escrituras no les importan nuestros estilos y preferencias, sino la calidad de nuestra vida y nuestro amor. La doctrina de la conversión significa que la iglesia debe ser una comunidad distinta.
una comunidad distinta. A lo largo de la Biblia, Dios llama a su pueblo a ser distinto, desde el huerto del Edén hasta el arca de Noé, pasando por Israel viviendo en Egipto y cruzando el desierto, también por el pueblo poseyendo la tierra y llegando a Pedro, quien describe a la iglesia como extranjeros y peregrinos. Primera de Pedro 2:11. Las escrituras llaman al pueblo de Dios a vivir siempre de manera distinta. Y eso no cambia cuando invitan a las naciones a unirse. El problema está en que demasiado a menudo queremos ser como el mundo. El Israel del Antiguo Testamento quería un rey para ser como todas las naciones. La iglesia en Corinto quería mostrar que su oratoria elegante, cuán culturalmente relevante y moderna era. Los evangélicos contemporáneos se preocupan por si el mundo piensa que somos lo suficientemente inteligentes, lo suficientemente versados en política y lo suficientemente sofisticados culturalmente hablando. Pero el apóstol Pablo tiene un enfoque diferente. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda a los Corintios 6, 14 y 7, 1. Pablo reúne un conjunto de imágenes con una característica común. Todas definen con claridad la línea que divide la iglesia y el mundo. La iglesia local es una comunión, un mismo yugo de personas que están en la luz en vez de en la oscuridad, que están en Cristo en vez de en Belial, que son creyentes, no incrédulos, que se caracterizan por estar limpios de toda contaminación y no por ser inmundos. El apóstol no está hablando de quienes pueden asistir a las reuniones de la iglesia. Está hablando acerca de los compromisos mutuos derivados del pacto que existe entre los miembros de la iglesia en Corinto y la manera en la cual se identifican con Cristo y los unos con los otros. Juntos son el templo del Dios viviente. La iglesia es un grupo de creyentes que se ha unido en un yugo entre ellos mismos con Cristo. Mateo 11, 29 al 30. No deben evitar todo contacto con el mundo de los incrédulos o ser raros porque sí. Al contrario, los miembros de la iglesia deben ser fácilmente identificados como aquellos que han sido apartados, son distintos y viven en el temor de Dios. Sin embargo, qué fácil es engañarnos a nosotros mismos y decir que estamos tratando de ser hábiles y dar a conocer el Evangelio, cuando de hecho lo que buscamos es la aprobación del mundo. Así que diseñamos la iglesia de manera que atraiga a las multitudes, pero en el proceso negamos el poder y el mensaje del Evangelio que predicamos.
Permitimos que sea el mundo quien le dé forma a la iglesia y al hacerlo revelamos dónde ponemos nuestra verdadera confianza. ¿Qué es lo que debería distinguir a la comunidad de la iglesia local? Según las escrituras, lo que nos diferencia son vidas santas y amor sacrificial. Vidas santas. El apóstol Pedro nos llama a la santidad de la siguiente manera. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Primera de Pedro 1, 14 al 16. Esto es lo que Dios demanda de aquellos que han sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Versículos 18 y 19. ¿Qué significa eso para la iglesia local como cuerpo? Significa que nuestra comunidad al completo debe ser totalmente diferente de la cultura circundante. No solo porque cada uno de nosotros sigue a Cristo de forma privada, sino porque nos tomamos muy en serio el testimonio de la iglesia como grupo. Debemos recordar que nuestras vidas ya no nos pertenecen a nosotros mismos, que nos pertenecemos los unos a los otros porque todos le pertenecemos a Cristo. Como era de esperar, Pedro desarrolla su argumento y nos describe como una nación santa, como extranjeros y peregrinos que mantienen una buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Primera de Pedro 2:9 y 11 y 12. Tomar la santidad seriamente como iglesia también implica que debemos ejercer la disciplina correctiva. Por ejemplo, Pablo le dice a la iglesia en Corinto que expulsen de la comunión, que quiten de en medio de ellos a un hombre porque estaba viviendo de una manera que el mundo mismo encontraba escandalosa. Primera a los Corintios capítulo 5. El apóstol pide a los miembros que expulsen al hombre de la iglesia para su propio bien, para que se arrepientan, por el bien de las ovejas débiles, para que no se extravíen, y por el bien del mundo que les observa, para que confíen en el poder transformador del Evangelio. Pablo quiere que todo el mundo sepa lo que significa ser creyente. El apóstol sabe que el problema no es el pecado, porque los creyentes también pecan. El problema es el pecado impenitente en los creyentes que, cuando son confrontados con su pecado, continúan sin arrepentirse. Obrar así es completamente inconsistente con el hecho de ser un seguidor de Cristo. Pablo sabe que la credibilidad del mensaje de la iglesia estaba en riesgo. Algunas veces el amor nos lleva a decir cosas duras. No podemos ver el corazón de las personas, pero nos podemos ayudar los unos a los otros a luchar por la santidad, corrigiendo los pecados impenitentes. Esto lo hacemos generalmente a través de la corrección privada, de vez en cuando a través de la amonestación pública y, ocasionalmente, excluyendo a alguien de la Santa Cena y la membresía por causa de su pecado impenitente. La disciplina bíblica en la iglesia no es algo legalista o sentencioso. Dicha disciplina está basada en el amor. Amor tanto por la persona confrontada como por el mundo que observa y que necesita entender que Jesucristo está cambiando nuestras vidas a través del Evangelio. Amor sacrificial. En último lugar,
Las iglesias deben ser comunidades distintas, siendo comunidades de amor. Fíjate en lo que Jesús dijo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 13, 34 al 35. Jesús nos explica que nuestro testimonio depende de si nos amamos los unos a los otros como Él nos ha amado. ¿Y cómo nos amó Él? Yendo a la cruz. ¿Y cómo debemos amarnos los unos a los otros? Perdonándonos mutuamente y poniendo nuestras vidas al servicio de los demás. A medida que se desarrolla la historia de la redención en el libro de los Hechos, aprendemos que este amor mutuo en Cristo no fue solo para los creyentes de la nación judía. El amor de Cristo también alcanzó a los gentiles. Más adelante, Pablo destaca que a través del amor y la unidad de los judíos y los gentiles como una nueva humanidad creada por el Evangelio, se da a conocer en todo el universo, los lugares celestiales, la multiforme sabiduría, el poder y la gracia de Dios. Efesios 3:10. Después de todo, no se requiere la sabiduría y el poder de Dios para amar a las personas que son como nosotros. Eso es fácil. Jesús nos recuerda que aún los recaudadores de impuestos tienen amigos. Mateo 5:46. Pero Cristo nos amó cuando aún éramos sus enemigos. Y amar como Cristo significa amar a aquellos que son radicalmente diferentes a nosotros, lo cual requiere del poder del Evangelio. Recientemente, nuestra iglesia bautizó a un profesor de arte elegante y sofisticado. No solemos encontrar profesores de arte en nuestro sector demográfico, compuesto básicamente por gente de la clase obrera. Durante la entrevista de membresía, le pregunté por qué escogió a nuestra iglesia. El profesor me dijo que sabía que había diferencias culturales entre nosotros, pero como ahora era creyente, sabía lo que necesitaba no era a las personas de su mismo grupo social. Eso lo había tenido toda su vida. Ahora necesitaba a las personas con las que compartía a Cristo y que simplemente por ello lo amaban. Debido a Cristo, tengo más cosas en común con una viuda jubilada de mi iglesia que con un papá incrédulo que es de mi edad y le gusta ir de excursión y acampar tanto como a mí. Debido a Cristo, un hombre blanco de edad mediana y que se dedica a los negocios tiene más en común con una mujer joven nativoamericana de su iglesia que con un miembro incrédulo de su club rotario. Para el mundo, esto parece una locura, pero es verdad. Y la única explicación posible es la existencia del Evangelio de Jesucristo, el cual nos hace uno. La unidad en amor que compartimos en el Evangelio es la diferencia decisiva entre un club y una iglesia. Y la razón por la que no debemos diseñar las iglesias para que parezcan clubes. Los clubes, los grupos afines y las iglesias diseñadas son lugares donde gente como nosotros se reúne para disfrutar de sus gustos en común. Pero la verdadera iglesia es aquella donde solo necesitamos tener en común a Cristo para amarnos profundamente los unos a los otros. En la práctica, ¿cómo mostramos esta realidad? Mostramos esta realidad cuando la iglesia camina una milla extra para buscar y ayudar a instalarse a inmigrantes y estudiantes creyentes extranjeros. Mostramos esta realidad cuando las iglesias blancas de clase alta ayudan a iglesias multiétnicas de clase baja y aprenden de ellas. Mostramos esta realidad cuando plantamos iglesias a costa de mucho sacrificio
en vez de multiplicar los cultos y los ministerios para nuestro propio beneficio. Mostramos esta realidad cuando un pequeño grupo de jóvenes solteros visitan un viernes por la noche a una anciana de su iglesia víctima de un derrame cerebral para cantarle himnos y animarla. Esto realmente sucedió en mi iglesia. Al ver que recibía tantas visitas, la enfermera que estaba atendiendo a la anciana, preguntó si la mujer era famosa. Los jóvenes respondieron, no, no es famosa, es uno de los miembros de nuestra iglesia. Es relativamente fácil atraer a los baby boomers si eres una iglesia baby boomers, o a la generación X si eres una iglesia de esta generación, o a los hipsters si eres una iglesia de hipsters. O puedes hacer que tu iglesia celebre una gran variedad de cultos con diferentes estilos, cada uno para que todo el mundo pueda encontrar a los grupos que comparten sus gustos. Pero un momento, para eso ya tenemos a los clubes. No necesitamos el poder del Evangelio para ninguna de estas cosas. Mostramos el poder y la veracidad del Evangelio cuando la iglesia vive de manera diferente, buscando la santidad, ama de forma diferente, perdonando a los enemigos y siendo diferentes en la forma, multiétnicos, multigeneracionales y de diferentes estatus sociales. Testificamos de Jesús y de su evangelio cuando nuestra comunidad de amor trasciende los límites sociales y culturales impuestos por el mundo y se convierte en una comunidad que solo puede ser explicada por el evangelio que transforma vidas.